Hoy en Mujer Ejecutiva tenemos una experta, una maravillosa mujer feminista, pero además alguien con mucho conocimiento en todo el tema de votaciones y democracia. No se lo pierdan. Y bueno, pues es un placer recibir en el estudio a Gloria Alcocer Olmos, muy importante, y ahorita platicamos por qué. Ella es directora de Fuerza Ciudadana, esta organización, y además de la revista Voz y Voto. Queridísima, muchas gracias. Ya quedamos que con los dos apellidos. Por favor. Porque la madre está. Así es, feminista, yo digo feminista que se respeta, usa dos apellidos, no uno. Eso, mero. Así es. Oye, pues qué placer tenerte acá. Muchas con gracias. Este título tan importante, con tanta trayectoria, 3 décadas, Dios mío. 3 décadas y 1 año. Eso. Oye, Gloria, pues quiero que platiquemos. Tenemos presidenta electa. En 200 años nunca había sucedido, por fin pasó, creo que rompemos una barrera. No obstante, el que sea un gobierno femenino no significa que sea feminista. Así es. Fíjate que comenzaría esta charla con una frase que acabo de leer hace poco de una escritora que admiro mucho que se llama Dalia de la Cerda, que dijo: el techo de cristal se rompió, ¿quién va a barrer los cristales? Me encantó esa reflexión. Porque efectivamente estamos hablando, eso no demerita que haya una mujer presidenta. Eso creo que a todas, a todos y a todes nos debe de alentar mucho a pensar en esta nueva, digamos, conformación democrática en este país encabezada por una mujer. Pero ¿quién es esa mujer? ¿De dónde viene? Y una de las cosas que justamente Dalia de la Cerda a mí me ha enseñado mucho, que es una mujer de Aguascalientes, que trabaja mucho en las periferias y es un feminismo muy crítico. Es este feminismo blanco, y no solo blanco de color de piel, sino privilegiado, que tiene que ver con los privilegios de tener una universidad, de venir de esferas políticamente ya empoderadas. E incluso una cosa que yo he visto mucho en mi trabajo político electoral es que estas mujeres, incluida yo a lo mejor, y no a lo mejor, incluida yo, que solo hacemos esto y rompemos el techo de cristal, pero las que están hasta abajo no. Seguramente estas mujeres que están hasta abajo en las periferias, las mujeres precarizadas, racializadas, que tienen una circunstancia de vida muy compleja, serán quienes barran esos cristales rotos. ¿Cuándo vamos a ver un resultado para ellas, para ellas? Yo creo que ahí es una de las grandes incógnitas y no. Te voy a decir por qué. Ya tuvimos, acaba de terminar esta legislatura de la paridad. Habrá que hacer un análisis muy minucioso de qué sucedió. ¿Qué iniciativas se presentaron? ¿Cuántas realmente tenían? No solamente presentadas por mujeres, porque puede haber mujeres que no estén acorde a una agenda, por ejemplo, de derechos humanos. Pero sí hacer un análisis muy minucioso de qué sucedió en esta legislatura y a qué se va a enfrentar esta nueva presidenta. Yo no sé, tú, Arlen, yo he ido a las marchas del 8 de marzo, ya encabezadas en este gobierno por Claudia Sheinbaum, y me tocó ver granaderas al por mayor, me tocó ver gases correr de parte de la policía, ver los muros que protegían, estas barras de metal enormes que protegían los muros de Palacio Nacional. ¿Ser mujer te garantiza una agenda de feminismo y de género interseccional? No. Claro. Bueno, tan solo las madres buscadoras. Así es. En uno de los debates se volteó y dijo, por supuesto que las recibí, pero no es cierto. Y ha habido gente que se ha condenado precisamente por decir que apoyaba a estas feministas tan radicales que ella llama, ¿no? Yo creo que, a ver, hay que entender con nuestro público, tu público, el feminismo radical es más allá de decir radical por sus posiciones, sino incluso por sus posiciones políticas. Claro. Una de las cosas que el feminismo radical propugna es que las mujeres trans no son trans. Yo creo que sí lo son y no vamos a regatearle a ninguna persona ni a ninguna mujer derechos. Pero hay una pugna muy fuerte dentro de los feminismos en este momento en México y en el mundo. Pues estamos hablando de México. A eso se va a enfrentar esta nueva presidenta. ¿A qué agendas va a impulsar? ¿A quién le va a hacer caso? Porque lo cierto es que ser mujer en este país implica una diversidad gigantesca. Y si no me crean, vean las propuestas de, por ejemplo, Lili Téllez. Lili Téllez es mujer. ¿Nos veríamos obligadas a votar solo por una mujer por el hecho de ser mujer? Yo creo en lo personal que a estas alturas no. Pues tendríamos que haber analizado, inclusive lo platicaba mucho previo a la elección, la narrativa de Xóchitl Gálvez era una narrativa más pegada hacia la izquierda que hacia las derechas.
Y a veces la de Claudia era más desde un privilegio. Claudia venía de la universidad con una formación científica que, ojo, no es que diga que sea criticable, al contrario, qué bueno y qué deseable. Pero teníamos una candidata que hablaba de las gelatinas, que después se volvió empresaria, más de este trabajo y de esta lucha de base empresarial, por ejemplo, ahora que estamos en nuestro tipo de espacios. Pero creo que como en el mundo empresarial, como en el mundo político y en todos, la diversidad de ser y vivirse mujer es lo más importante, entender que no vas a gobernar para unas, sino para todas. Claro. Y que hoy además debería de anteponerse. Uno pensaría que la agenda principal está enfocada en ellas. Uno quisiera pensar eso. Bueno, es que si no, ¿dónde está el cambio, Gloria? Eso es lo que yo también pienso. Ahora, que los hombres, hay hombres que pueden propugnar por una agenda de género, no lo dudo en lo más mínimo. Pero no lo hemos visto. Bueno, el presidente Peña Nieto, por ejemplo, fue el primero en hablar de paridad. En sus sexenios, cuando se habla de paridad, cuando se empieza ya a gestar la famosísima sentencia 12624, en fin. Pero porque fue impulsado por muchas otras mujeres. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que hay una parte fundamental en todo este juego político, la voluntad. Y aquí sí, ya no hay un pretexto de una mujer presidenta, esta mujer presidenta, que viene de la ciudad progresista, de la ciudad de los derechos, en el decir ni un derecho para atrás. Eso es lo más importante. Pero ¿cuántas otras deudas hay? Hay muchísimas. Tú misma lo mencionas con las madres buscadoras, con los transfeminicidios, con los feminicidios, con las mujeres desaparecidas, la cantidad de mujeres atacadas en este proceso electoral por ser o intentar aspirar a un puesto de elección popular. Es escandaloso. Lo peor que nos puede pasar es que nos maten, evidentemente, pero eso no es lo único. Nos amenazan a nuestras familias, a nuestros equipos. Quienes decidimos no ser madres porque así lo decidimos, encontrarán la manera de afectarnos. Entonces vamos a ver el ejercicio de este gobierno encabezado por una mujer. Pues yo te digo, Angela Merkel era muy feminista, no lo sé, habría que analizarlo. A primera vista, no. Entonces tendríamos que ver Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, creo que es uno de los grandes ejemplos de las últimas mujeres que han decidido ejercer este poder sin esta figura del patriarcado, porque que no se nos olvide que el patriarcado no tiene género. El patriarcado es una forma de pensar y esa nos incluye a las, a los y a les. Exacto. ¿Qué descubrieron desde Voz y Voto en esta elección? ¿Qué hay de nuevo? La participación no crece. ¿Qué conclusiones llegas? Y hablabas, me recuerdo en este evento en que nos conocimos con el SEG, mucho de los jóvenes y la participación y lo que representarían. ¿Qué encontraron? Mira, todavía no hay un desagregado como tal de cómo se votó. Estamos a menos de una semana, bueno, no, ya una semana, un poquito más, digamos una semana de la votación. Eso lo sabremos por ahí de noviembre, diciembre, que ya se hace todo el conteo y se desagrega. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a saber cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos jóvenes, cuántos indígenas, en fin, cómo se conformó. Creo que una de las cosas que aprendimos de este proceso electoral, que no es buena, fue cómo las instituciones electorales dejaron pasar muchas cosas que eran evidentemente flagrancias a la ley. Empezar las campañas antes. La intromisión del presidente de la República en el proceso electoral es escandaloso. Y por más que se le advertía y se le decía y se le conminaba, ¿no?, a mesura, pues parecía que era todo lo contrario. Llegamos con un órgano electoral, en mi caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no está completo. Ojo, porque tendría que estar, si no completo, cuando menos haber 2 personas más para poder calificar la elección. Cuando menos una, y no se ve para cuándo. Con un INE absolutamente dividido, es claro, no lo digo yo, vean quien no tenga mucho que hacer o los que nos dedicamos al mundo electoral, que somos pocos, las sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y veremos que hay un INE muy dividido, pero es una flagrante y una constante violación a la ley y se deja pasar. Ayer pasó algo muy delicado en la Ciudad de México, intentando una vez más impulsar una mayoría legislativa, ahora aquí, en la que pues 7 personas que ganaron sus diputaciones por Morena dijeron, pues fíjense que no, que ahora nos queremos ir a la bancada del Verde Ecologista del Partido del Trabajo. Cuando ni siquiera se han repartido, eso tendría que pasar en agosto. Ayer ya sale un acuerdo en el que dice, está bien, sí se puede. Oigan, pero eso no es legal, eso es un fraude. Bueno, vamos a ver, si es el órgano electoral de la Ciudad de México dice, está bien, con un argumento que a mí me parece complicado, que lo resuelvan las áreas jurisdiccionales.
¿Qué quiere decir esto? El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en su momento la Sala Ciudad de México, y hasta el final la Sala Superior. Acordémonos que la Sala Superior es la última instancia inatacable. Lo que se decida ahí, se decide, punto. Ahí ya no se puede hacer más en cuanto a materia electoral. Entonces, estar viendo eso, Arlen, constantemente, y esa violación constante de la ley, a mí me preocupa mucho. Yo no recuerdo haber visto un proceso, a lo mejor porque ahora se sabe más, claro, así pasaba. Pero creo que esa es una de las cosas que han generado una incertidumbre y que puede manchar mucho este proceso electoral. Gloria, la pregunta del millón, y si la vas a responder, porque ya conozco que usted es la más entrona del mundo. ¿Qué va a pasar con el INE? ¿Desaparece? Pues vamos a ver el plan C. Yo creo que el plan C del presidente, que es desmantelar las instituciones electorales, yo no estoy a favor de eso, pero tampoco estoy a favor de el INE no se toca, ¿no? Por supuesto que hay que tocarlo. Y hay que tocar todas las instancias electorales en hacer una revisión juiciosa, digamos, profesional y técnica de lo que ha funcionado, mantenerlo, lo que no, eliminarlo. Es cierto que puede haber, no lo dudo, una serie de recortes presupuestales, no que pongan en riesgo la propia elección, pero creo que sí es importante defender no solo Arlen, el INE, el tribunal, los órganos locales, los órganos autónomos. Estamos hablando de los órganos autónomos y creo que costó muchos años y muchas vidas y muchas peleas tener un INE autónomo como para regresárselo a la Secretaría de Gobernación. Respondiendo a tu pregunta anterior, ver la intromisión de repente de la Secretaría de Gobernación a salir a decir, ya están así queda conformado el Congreso, perdón, o sea, el INE no había acabado, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, las señales no son muy alentadoras. Creo que una de las señales alentadoras es que la propia presidenta, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha tenido un tono estos últimos días tranquilo. Bueno, después de cómo se empezó a mover la economía por especulación, no había de otra. Y al final era un poco como, pero ya se recuperará. Yo creo que no hay que jugarle. No hay que estar ahí como viendo a ver hasta cuándo estiras la liga y hasta dónde llega. Creo que Juan Ramón de la Fuente esté en este gabinete de transición. Nos habla de alguien moderado, sí. Que en este momento me parece que urge porque este ejercicio de la soberbia, recordemos que las victorias tienen muchas madres y las derrotas son huérfanas. Y la derrota de Xóchitl es, ¿y quién fue? No, yo no fui. No, pues yo tampoco. No, pues yo tampoco. Yo creo que fue una serie de factores y no querer conocer este México diverso, que también está harto, pero que no estaba dispuesto a regresar a este sistema de prebendas. El problema es que no teníamos mucho de dónde escoger, creo yo, también. Nuestra clase política en sí, toda, debería de hacer una autocrítica y una reflexión muy profunda de dónde estamos paradas y qué tenemos como elección, no solo como ciudadanía, sino como sociedad. No obstante, es lógico que Morena quiera esa participación en este órgano, llámese como, se llama INE, pues porque cuando se hizo, que era IFE, Morena no existía. Había... Sus actores sí. Me queda claro, pero correspondían a otros partidos, ¿no? Sí, fíjate que, a ver, otra cosa que yo sí creo que tu audiencia debe reflexionar muy profundamente, las plurinominales. Y lo traigo a colisión por esto que dices en cuanto cuando se forma el INE, IFE, en su momento primero IFE. Las plurinominales se crearon en su origen para tener una representación plural en los congresos. Resulta que el partido que más dijo hay que desaparecerlas, ahora las está peleando con todo las dientes para tener mayoría. Entonces yo creo que ahí también este país no puede ser, ya lo vivimos 70 años, no lo hagamos otros 70. Si no crees que va para allá. Podría ser un intento, yo creo que no, y yo cerraría esta parte diciendo, a ver, pensemos todos, que necesitamos un país diverso, necesitamos un país plural, necesitamos alguien que refleje tus ideas, tus sentires, tus angustias, y eso no va a pasar solo con una opción política. Por eso es tan importante, y como decimos en México, el proceso electoral terminó, digamos, el 2 de junio, el 3, el 4 arrancó el 7. Vamos a ver qué pasa. Oye, dirígete a la audiencia, que estén muy presentes con Voz y Voto y que, te sigan en redes sociales. Pues lo primero que les digo es lean Voz y Voto porque lean y véanos porque hacemos muchos foros también virtuales y presenciales. Creo que vamos a seguir estoy segura, Voz y Voto tiene 31 años, seguimos haciendo la discusión sobre los temas político-electorales más importantes de este país. No será la excepción. Empezaremos a partir de esta semana con nuestra sección en nuestra página web www.vozyvoto.com.mx
sobre reforma electoral. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Qué gustazo siempre. Igualmente. Una de las mujeres más influyentes en estos temas. Un gusto tenerla acá. Soy Arlen Muñoz. Nos vemos la próxima ocasión.